Pues nada, ya es y 5, vamos a empezar. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión de este curso de Filósofas en Streaming. Se te oye muy mal, Marga. Sí. Sí. Ay, espera, es que se me ha ido. Ahora se me oye bien. Ahora muy bien, sí. Se me había ido. Bueno, pues nada, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión de este curso de Filósofas en Streaming. Hoy tenemos el placer de contar con Pepa Toribio y la va a presentar nuestra querida María José Frapoli. Pues muchas gracias a todas. Yo por enganchar con la conversación anterior que no está grabada, tengo que decir que yo sí que me acuerdo de cuando conocí a Pepa. No sé si fue la primera vez que te vi, Pepa, pero sí que la primera vez que hablamos, aquí en un workshop en Granada, en un bar de copas estupendo. Yo me acuerdo del gin tonic todavía. Eso, contándonos nuestra vida y desde entonces ahí se inició por lo menos mi historia de amor con ella y me dura. Entonces, ahora poniéndonos un poco más profesionales, afortunadamente, primero no hace falta presentar a Pepa Toribio porque la conoce todo el mundo. Segundo, además, Internet nos ayuda muchísimo, con lo cual todo lo que queráis saber sobre ella, bueno, muchas de las cosas que queráis saber profesionalmente sobre ella son públicas, así que no me voy a enredar, pero sí que quiero decir que para mí es un enorme placer presentar a la que yo considero una de las mejores filósofas de la mente de este país, filósofas y filósofos, o sea, de las mejores filósofas de la mente, pero comparada con filósofas y filósofos, y una filósofo de la mente muy valorada internacionalmente. Pepa Toribio ahora mismo es, si yo no estoy mal informada, profesora de investigación de ICREA, pero tiene su trabajo en la Universidad de Barcelona, anteriormente en la Universidad Autónoma de Barcelona, al comienzo de su carrera en la Universidad Complutense de Madrid y entre medias en varias universidades de mucho prestigio internacional, como por ejemplo en Sussex, en Bloomington, en Indiana, y en Edimburgo, que es, en fin, por lo menos lo que para mí era más emblemático de ella. Ha publicado un montón de cosas, podéis ver su currículum por internet, en revistas de mucha importancia, como varias cosas en SINCES, por supuesto en las revistas españolas, en Teorema, en Teoría, en Dialéctica, las revistas europeas, etcétera. Entonces tiene una trayectoria muy sólida, muy profunda y de mucho alcance y además bastante conocida, y por tanto yo no quiero decir nada más porque lo que quiero es escucharla. Hoy nos va a hablar de los prejuicios. Ella se dedica mucho últimamente las cosas que le escuchamos son los de a la idea esta de los prejuicios en el discurso y también en la ciencia cognitiva, y hoy nos va a hablar de los prejuicios como acción habitual. Así que le dejo la palabra a ella y nada, y estamos encantadas de recibirte, Pepa. Muchísimas gracias, me emociona. Gracias, muchas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí también. A ver, yo voy a hablar efectivamente de lo que se denomina, esperaros que tengo que ponerme aquí, sesgos implícitos. Son los sesgos, son el tipo de estados mentales que los miembros de un comité de contratación que se declaran a sí mismos completamente egalitarios, quiero decir, que no tienen prejuicios racistas, ni sexistas, ni homófobos, y que son sinceros consigo mismos, en cualquier caso, hace que terminen valorando más los currícula de los aplicantes masculinos sobre los femeninos. El fenómeno yo creo que es bien conocido, pero para daros una caracterización más precisa del tipo de estados mentales al que me refiero, pues son estados mentales que el contenido son estereotipos que afectan nuestras relaciones, nuestra manera de pensar y nuestra conducta de manera inconsciente. Son estereotipos especialmente sobre categorías sociales o categorías que tienen una proyección social de alguna manera. También, lo más importante, por eso son implícitos, es que no se corresponden con los puntos de vista que apoyamos explícitamente. Alguien que tiene un sesgo explícito no es un miembro del Ku Klux Klan. Esto debe estar bastante claro a lo largo de la charla. Conllevan evaluaciones favorables y desfavorables. Quiero decir, también hay sesgos implícitos que son favorables, como por ejemplo que los coreanos son muy buenos en las matemáticas, o los niños coreanos especialmente, ¿no? Y se activan involuntariamente, no parece que tengamos mucho control, especialmente sobre su influencia.
Y en ese sentido no parece que tampoco seamos conscientes y no sean accesibles a través de la introspección, aunque muchos experimentos recientes en psicología social parecen desmentir esto. Parece que somos mucho más conscientes del contenido de lo que pensamos, aunque seguimos siendo muy poco conscientes de su influencia. En cualquier caso, estos sesgos implícitos pueden afectar a grupos a los que pertenecemos. Quiero decir, podemos tener sesgos implícitos contra las mujeres, a pesar de ser mujeres, y eso también es fácilmente apreciable. Y también una marca que, algo muy importante, es que son muy difíciles de erradicar. No es que no puedan modularse, pero fundamentalmente este tipo de estados mentales solo parecen modularse, al menos en largo recorrido, cuando se transforma el ambiente en el que está metido el sujeto. Si no, las transformaciones suelen durar muy poquito cuando se hacen en laboratorio. En cualquier caso, todo esto es para decir que yo hoy no voy a hablar de los estados mentales. Quiero decir que, por supuesto, estos son los estados mentales a los que se llaman sesgos implícitos, pero mi charla hoy es sobre las acciones que estos sesgos implícitos causan. Y aquí hago una observación, y es que, un momento, por supuesto, nuestra conducta, sea discriminatoria o no, tiene un cúmulo de factores causales. Cuando yo voy a hablar aquí de conducta discriminatoria, como la conducta causada por los sesgos implícitos, quiero que tengáis en cuenta que, por supuesto, habrá también otras causas. Pero a lo que me refiero con conducta discriminatoria es precisamente, que esto viene aquí, a una conducta, al comportamiento que resulta de tener estos sesgos implícitos. Quiero decir, si tú no los tuvieras, tu comportamiento sería distinto, a pesar de que para tenerlos también se tienen que dar otras causas, unos deseos, en fin, otros factores. Pero cuando hablo de conducta discriminatoria, si queréis es un término de arte en la charla, me refiero a el comportamiento que resulta de estos sesgos implícitos. Es exactamente la expresión conductual del sesgo empírico. Y mi charla va sobre esto, no sobre los sesgos implícitos. Es más una charla, si queréis, sobre filosofía de la acción, pero con muchas comillas, que filosofía de la mente. Y la tesis que quiero defender es doble. Por una parte, lo que quiero contar hoy es que esta conducta discriminatoria desencadenada por los sesgos implícitos es un tipo de hábito, es un tipo de acción habitual. Quiero decir que me parece fructífero conceptualizar la conducta discriminatoria, y ya no añadiré lo que quiero decir por esto, me parece fructífero conceptualizar la conducta discriminatoria como un tipo de hábito, no como un hábito sin más, pero como un hábito que se adquiere pasivamente. Es un hábito nocivo, profundamente arraigado y socialmente relevante, pero la característica fundamental es que se adquiere de forma pasiva. Como se adquiere de forma pasiva, por ejemplo, levantarse las gafas cuando uno las lleva, y eso incluso cuando te pones lentillas. Esto también será importante para justificar este tipo de caracterización. La segunda parte de la charla es que caracterizar esta conducta discriminatoria que resulta de nuestros sesgos implícitos como este tipo de hábito ayuda a comprender en qué forma somos, si es que lo somos, responsables por ese comportamiento. Quiero decir que aquí toco el tema de los sesgos implícitos desde el punto de vista de la conducta que provocan o causan o desencadenan, y de la responsabilidad que tenemos, no por tener los sesgos implícitos, sino por esa conducta. Esa es la charla de hoy. Lo que voy a decir no es nuevo, hay antecedentes en la literatura, pero todos los antecedentes que hay, ahí tenéis una lista, pues Helen No desarrolla una descripción del racismo nada más, y del racismo explícito además, en su caso, que está basada en la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. Céline Leboeuf también aboga por una visión de los sesgos implícitos como hábitos, pero ella habla de hábitos para referirse a los estados mentales, no a la conducta. Y finalmente, la única otra persona que yo conozco en la literatura que habla en estos términos es Latifah Green, y ella solo habla de hábitos para explicar lo que en la literatura se conoce como el stereotype threat, que es esta sensación de estar en riesgo de tener un rendimiento inferior en tareas que son tradicionalmente asociadas con estereotipos a los que pertenecemos. Por ejemplo, las mujeres tenemos stereotype threat
enfrentándonos a problemas matemáticos, porque está la idea de que no se nos dan mal las matemáticas. Y lo que hace Natifah Green es que sostiene que esa ansiedad que provoca la amenaza del estereotipo, este stereotype threat, consiste precisamente en que dejas de estar dentro del flujo que conlleva estar en un hábito. Como veis, yo no digo... Me parecen respetables todos estos tratamientos, pero lo que yo quiero hacer es, hay diferencias, además, como veis, nadie aboga directamente por hacer una conceptualización general de la conducta discriminatoria como hábitos, pero tengo que reconocer que esos trabajos están ahí, pero están hechos todos desde la tradición fenomenológica. Todos están, la mayoría están basados en cuestiones de fenomenología, Merleau-Ponty, Boudot, en fin. Yo lo que quiero hacer es una conceptualización más analítica, que recuerda un poco a análisis conceptual, que queremos decir con un hábito, pero también, como siempre suelo hacer en mis trabajos, con una parte científica, recopilar, no solo hacer un análisis puramente del concepto de hábito, sino de cómo resultados en psicología y en neurociencia ayudan a darnos una visión de lo que yo quiero decir que es la conducta discriminatoria cuando digo que es un hábito adquirido pasivamente. Entonces, la charla tiene cuatro partes. Es una charla larga, yo voy a intentar algunas cosas y tendré que ir como muy por encima, pero pues luego podéis preguntar. En la primera parte hago este análisis conceptual, si queréis, de qué es un hábito, qué es la acción habitual y cuáles son los tipos principales. Luego hablo de la neurociencia de los hábitos, la neurociencia y la neuropsicología de los hábitos. Y ahí para mi tarea conceptual, digamos, de análisis, para luego pasar en la tercera parte, decir, y mirad cómo la conducta discriminatoria típica se adecúa perfectamente a esta conceptualización que he ofrecido en las secciones 1 y 2. Y finalmente, las intuiciones que tenemos sobre hábitos muy normalitos, que no parecen éticamente muy relevantes, y en mi caso voy a utilizar uno que espero que os resulte familiar, pues imaginad una pareja, Elena y María, que tienen sus responsabilidades domésticas calculadas al milímetro, las dos contribuyen perfectamente al bienestar de su hogar, pero María tiene por costumbre, pues porque lo ha hecho así desde chiquitita, cuando se quita los calcetines se los quita y se los deja enrollados. Y entonces, como hacer la colada le toca a, ¿quién he dicho? María ahí. ¿Quién? Elena. Pues Elena, cada vez que pone la lavadora, tiene que desenroscar los calcetines porque si no, no hay quien se seque los calcetines. Esto pasa continuamente. Tienen sus riñas, sus cosas, pero es una de estas cosas que a María nunca se le pasa por la cabeza desenrollar los calcetines antes de que Elena tenga que meterlos en la lavadora. Un ejemplo, hay miles de estos, quiero decir, solo quiero ejemplos tontos, no ejemplos que tengan ya incluidos mucha dimensión social, porque entonces no resultaría explicativo, pero este tipo de intuiciones que yo voy a intentar provocar, caracterizando la acción discriminatoria como un hábito, creo que ayuda luego a mirar qué tipo de responsabilidad podemos tener sobre esa conducta discriminatoria, atendiendo al tipo de intuiciones que provocan en nosotros hábitos de mucho menos calado social, digamos. Esa es la charla. Entonces, empiezo, esta es la sección 1. Bueno, pues esperamos como digo, mi análisis conceptual está muy contaminado por cuestiones psicológicas ya desde el principio. Quiero decir, no voy al análisis del lenguaje común a ver qué queremos decir, qué dice la RAE de que es un hábito. Ya, pues vamos a los principios de psicología de William James, que tiene un capítulo entero dedicado a esto y que marcó mucho el estudio de la conducta habitual en psicología, donde los hábitos se definen como unidades automáticas integradas de estímulo-respuesta, aprendidas a través de la exposición repetida a señales ambientales. O sea, un hábito es algo que se desencadena a propósito de una señal ambiental y que es inconsciente, que se caracteriza también por estar fuera del control cognitivo, es algo que hacemos sin pensar, como cuando nos metemos en el coche y seguimos la misma ruta, a pesar de que ese día pues teníamos que ir al médico y teníamos que tomar otra ruta, ¿no?
y en ese sentido se considera que pertenecen al ámbito de lo subpersonal. Este término tiene muchas connotaciones. Con esto quiero decir pues, que no hay awareness, que no somos conscientes, que está separado un poco del dominio intencional y sobre todo que no parece responder bien a procesos racionales. Con subpersonal quiero englobar esas tres características. Pero a la vez, también quiero dejar claro desde el principio que leyendo este tipo de caracterizaciones debemos desconfiar de la idea de que los hábitos carecen por completo de este control cognitivo. Quiero decir, es verdad que son fundamentalmente conductas muy automáticas que responden a un desencadenante medioambiental y sobre las que no parecemos tener ningún control, pero eso no quiere decir que no tengamos ningún control. Quiero decir, pues si pensamos en el hábito de fumar, típico también, pues no quiere decir que la gente no pueda dejar de fumar, aunque sea muy difícil dejar de fumar. Y esto también para no desenrollar los calcetines cuando te los quitas. Es decir, podemos imaginar escenarios en los que María por fin aprende a desenrollar el calcetín. Los escenarios pueden ser distintos, pero no es imposible imaginar estos escenarios. De hecho, no es tampoco tan difícil imaginarlos, ¿no? Entonces, a pesar de todas estas características que acabo de enumerar, pues somos capaces de intervenir racionalmente sobre los hábitos y esta propiedad, claro, los diferencia de los reflejos. No debemos confundir una acción habitual con una acción refleja. Una caracterización que a mí me gusta y que sigo en la charla y en el artículo que estoy escribiendo. Esto, por cierto, es la primera vez que hablo de este material. Sois mi conejillo de Indias, o sea que estaré encantada de recibir comentarios. Me gusta especialmente un tratamiento, a pesar de que no es la persona que se ha dedicado más al tema de los hábitos, porque la persona que más se ha dedicado en la filosofía analítica al tema de los hábitos es Bill Pollard, que fue compañero mío en Edimburgo. Pero él tiene una visión, en el fondo, hay demasiado. Matthews recoge un poco el trabajo de Bill Pollard y esta caracterización me parece perfecta para el tipo para lo que yo la quiero usar. Después por supuesto, de analizar muchos ejemplos, da una caracterización de hábitos que dice, esto es una cita. Los hábitos son fenómenos que surgen de contextos sociales, se adquieren por repetición, ocurren como resultado de la creación de estructuras inalterables dentro de un agente. Esto explicaré un poco lo que es en un momento. Se activan en presencia de desencadenantes ambientales y esta activación ocurre automáticamente, aunque es susceptible de ser controlada. Es un poco un refinamiento de lo que acabamos de ver. William James ya decía en los principios de psicología muchos años antes. Aquí, cuando en filosofía de la mente y en filosofía de la acción se quiere establecer una diferencia entre acción habitual y acción goal-oriented, una de las, que no sé cómo decirlo, las acciones que parecen tener un objetivo determinado y donde sí que el control cognitivo parece estar mucho más presente, de hecho es necesario. Una de las características típicas es hablar de la automaticidad, de que son conductas automáticas. También intuitivamente es el tipo de característica que se nos ocurre inmediatamente cuando pensamos en el hábito de coger el coche y volver a casa. Te metes automáticamente en el coche y parece que el coche va solo. Pero, claro, la noción de automaticidad es una noción rica y hay que explorar un poco a qué se refiere. Esta quizás es una de las partes donde tengo que ir un poquito más deprisa, pero leyendo la literatura sobre procesos automáticos, pues se descubre que hay un conjunto de variables, de características que sin ser un conjunto de condiciones ni necesarias ni suficientes parece que son aplicables normalmente a la conducta habitual. De nuevo, son conductas involuntarias, independientes del objetivo. Fijaros, por ejemplo, un hábito típico es hacer esto con el pelo, ¿no? Pues ¿qué objetivo tiene hacer esto con el pelo? Pues no. Por eso tampoco son características que se adecúen o que se apliquen a todos los hábitos, pero sí que dan pues un family resemblance, ¿no? Te dan una caracterización que sirve para analizar distintos tipos de hábitos. Son incontrolados e incontrolables, son autónomos, es decir, que se ejecutan involuntariamente,
está impulsado por estímulos que tienen que ver con el contexto medioambiental, son inconscientes, son eficientes, te dan la sensación, la fenomenología es la de que no te da, un hábito no tiene esfuerzo. Cuando tú te lavas los dientes siempre después de comer pan con sésamo, con pepitas de sésamo, pues tú no piensas en nada cuando te pasas la seda dental. Es una cosa como no te requiere ningún esfuerzo. Y son muy rápidos. Y todo ello, claro, en comparación con ciertos estándares, son muy rápidos en comparación con ¿qué? Bueno, con acciones similares que tienen un objetivo. Siempre esto va a ir matizado y también matizado en qué grado son involuntarios o son incontrolados o son autónomos. Todo esto hay que afinarlo. Pero, de nuevo, yo creo que con estas características nos vale para tener esta idea de qué queremos decir con la idea de que una acción habitual es una acción automática. Bueno, pues queremos decir al menos una disyunción, un conjunto disyuntivo de estas propiedades. Para mí la distinción más importante, por lo que quiero hacer con esta caracterización, es que obviamente hay hábitos que se cultivan y hábitos en los que se caen. Creo que esto se dice en castellano, ¿no? He caído en el hábito. Y claro, los hábitos que desarrollamos y que practicamos, pues por supuesto, tienen otras características aparte de estas, porque normalmente precisamente son esos hábitos los que contribuyen a que desarrollemos habilidades. Quiero decir, cuando el pianista aprendiz tiene que habituarse a hacer muchas escalas en el piano. Su conducta, que después es muy goal-oriented y muy habilidosa, es una conducta basada en mucha repetición, en muchos hábitos. Pero una vez alcanzado el nivel de pianista, no sé cómo se dice, de pianista no amateur, de pianista, de buen pianista. Virtuoso. Esto es. Los hábitos se han quedado a un lado. Entonces, yo reconozco que hay tipos de hábitos de este tipo. Claro, tú decides que vas a aprender a jugar al tenis y entonces dices los miércoles y los jueves de 4 a 5 me voy con la raqueta pues esto lo cultivas y te vas todos los miércoles y todos los viernes. Pero no, hay hábitos como los de subirse las gafas que tú no dices me voy a subir las gafas cada vez o me voy a tocar el pelito o voy a desenroscar los calcetines o los voy a enroscar. Estas cosas pues son la segunda naturaleza que te dan tus padres, tu colegio, tus amigos, las novelas que lees, lo que ves en la calle. A esto me refiero. Esos hábitos que se han desarrollado de manera irreflexiva y que se adquieren pasivamente es el tipo de hábito que me interesa aquí. Y la tesis, como he dicho antes, es que la conducta discriminatoria, como la conducta que pueden manifestar los miembros de un comité entre los currícula de los solicitantes, es un tipo de hábito que se adquiere de forma pasiva. Y al decir eso ahora ya quiero recoger todas las características que he dicho que los hábitos tienen, solo que restringiéndola al tipo de hábito que se adquiere de forma pasiva. Y este tipo no es automática sin más, sino que es automática con respecto a ciertas caracterizaciones. Quiero decir, aquí lo pongo como es involuntaria en relación con al menos una de sus posibles caracterizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Incluso el hábito de atarse los zapatos, que cada uno lo hace como le ha enseñado su madre o su padre, o como Dios le dio a entender, obviamente es involuntaria con respecto a los detalles concretos de cómo te atas los zapatos, pero no es involuntaria en relación a cuando caracterizas la acción como la acción de atarte los zapatos. Ahí eso es voluntario. Uno no se ata los zapatos involuntariamente, digamos. Se los atas como un fin, pero el hábito de atarse los zapatos de una manera o de otra, eso sí que es involuntario. Por eso digo que es un tipo de acción habitual que es automática, pero no automática sin más, sino que las características que yo he recogido como definiendo lo que es la automaticidad, siempre hay que matizarlas con respecto a una posible caracterización de la acción que estamos analizando. Y lo mismo que antes, siempre en un cierto grado y en comparación con ciertos estándares. Sobre todo cuando hablamos de si es incontrolable, si es autónoma, si está puramente impulsada por estímulos, etc. Pero
incluso cuando añadimos esas matizaciones, en general, la tesis es que esta conducta discriminatoria es un tipo de acción habitual, que en ese sentido es automática y que se adquiere de forma pasiva. Paso ahora a la sección 2, en donde recojo un poco, nada, estoy arañando un montón de material, pero hay 2 o 3 ideas que vienen de la psicología y de la neurociencia de la conducta habitual que me parecen interesantes. En los estudios sobre conducta habitual hay 2 personas importantes, Dickinson y una mujer que se llama Anne Gabriel, que ahora os contaré. Y Dickinson fue el primero en introducir un paradigma de explicación de la acción habitual. Y el paradigma de Dickinson es que los hábitos se generan por repetición y se considera una conducta habitual aquella en la que, a pesar de que la conducta empieza teniendo algún tipo de recompensa, estos estudios de Dickinson están todos hechos en ratas, para que os hagáis una idea. Entonces, primero que se hace, se entrena a las ratas para que vayan por un laberinto y bajen una palanca, y cuando bajan la palanca le dan una comida rica. Cuando ya se han entrenado a las ratas y tienen ese hábito, o no le dan la comida o la comida sabe fatal. Las ratas siguen haciendo lo mismo. R que R, como si tal cosa. Esto se llama el paradigma del cambio de valor o la contingencia de la respuesta. Y este paradigma ha promovido toda la investigación en neuropsicología sobre acción habitual desde que se empezó en los años 80 hasta ahora. Claro, la conducta de las ratas no es igual que la conducta nuestra, pero esta forma de entender la acción habitual sigue siendo quiero decir, está constatado, y hay razones, además, neurológicas para explicar por qué esto ocurre así. Dickinson hizo la parte más psicológica, y él caracteriza los hábitos, como estas acciones repetidas desencadenadas por pistas, cues, que no sé muy bien, detonantes ambientales, que forman estas asociaciones entre el contexto en el que se desarrolla tu conducta y el reward, la recompensa que tienes, y de tal manera que luego, incluso cuando tu conducta no tiene esa respuesta, la conducta se mantiene. Quiero decir, eso lo podéis ver, como estoy hablando de sesgos implícitos, estamos hablando de gente que no es sexista o no es homófoba. Y claro, al comportarse después de forma discriminatoria, no tienes ninguna respuesta, como la respuesta que originalmente hizo que se estableciera esa conducta. Por eso esta propiedad, desde el punto de vista de los estudios animales, me parece importante, esta propiedad de que la respuesta, como el reward, la recompensa, puede desaparecer y, sin embargo, la conducta se mantiene. A nivel más neurocientífico, y aquí os doy la versión de 2 céntimos, pues todo tiene que ver con lo que se llaman los ganglios basales. Los ganglios basales, veis que está ahí muy cerquita de la base del cerebro. Es un conjunto de núcleos, cada uno con funciones más o menos definidas, pero muy interrelacionados entre ellos. Y esta mujer, Anne Gabriel, que sigue trabajando en el MIT, pues ha dedicado toda su vida a estudiar la conducta habitual, y ha descubierto que los patrones de activación neuronal en este cuerpo estriado, el cuerpo estriado es esto, el caudado y el putamen, que es esto de aquí, ¿veis? Pues la activación neuronal en esa parte del cerebro cambia completamente cuando una acción se vuelve habitual. Primero, cuando haces las cosas por primera vez, digamos, hay muchísimas más relación entre esta zona del cerebro y la corteza frontal, que es la parte racional, digamos. Pero una vez que la conducta se vuelve habitual, se hace independiente. No estoy leyendo lo que pone la transparencia, porque
os lo cuento y creo que se entiende mejor. Pero bueno, ahí está. Una vez que la conducta se vuelve habitual, lo que ocurre es que en lugar de establecer conexiones que entre los ganglios basales y la corteza frontal, las conexiones se quedan restringidas, la activación se queda restringida a este cuerpo estriado de aquí, y las descargas neuronales se aglomeran. Ella habla de chunking en inglés. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere decir con esto? Primero, que se ha establecido un nuevo camino de activación que, a base de repetirse, se endurece y pierde la capacidad de conectarse con otras activaciones neuronales, incluidas las que llevarían a la corteza frontal, para que tengamos control cognitivo sobre esa conducta, y además se hace inflexible, con lo cual esto no pasa con otros tipos de acciones que no son habituales, y esto es lo que ella ha visto con miles y miles de experimentos. O sea, cuando se produce este chunking, este nuevo camino de activación se endurece y se hace muy difícil de romper. Pero además, una cosa interesante sobre estos ganglios basales es que juegan un papel muy importante en otras funciones cognitivas. Sobre todo, juegan un papel muy importante con la acción motora, con el movimiento, pero también con las emociones. O sea, porque los ganglios basales tienen mucho que ver con nuestra parte emocional, de nuevo, porque están muy aislados de la parte frontal, de la corteza frontal, que es la parte más racional. De nuevo, esto es como la versión súper cutre de una investigación que merece mucho respeto de esta mujer, pero que da como resultado esta imagen de, mira, cuando una acción se vuelve habitual, hay unos patrones de activación neuronal que se hacen rígidos y se mantienen, y se hacen rígidos y se hacen inflexibles, de tal manera que eso quiere decir que pierde conexiones con otras partes del cerebro. Y eso no pasa cuando la acción no es habitual. Y además, justo la zona del cerebro donde estos patrones de activación neuronal se hacen rígidos, están muy relacionados con la parte afectiva. Recordad que cuando yo caracterizaba los sesgos implícitos, hablaba de que tienen una valencia, que esto es muy importante para saber el tipo de estado mental al que pertenecen los sesgos implícitos. Y otra línea de investigación, esta vez menos neurológica y más neuropsicológica, que es trabajo sobre todo de Rosenbaum y colaboradores. Peggy es uno de sus alumnos de doctorado. Apunta a otra característica importante que aprendemos de la neuropsicología del estudio de la acción habitual, y es que la repetición ayuda a seleccionar acciones que tienden a minimizar los cambios. Quiero decir, estudios que en neuropsicología que tienen que ver con, en este caso no con acción habitual, sino con acciones en general. La idea es que la forma en que actuamos sobre nuestro entorno más cercano, el cerebro tiene recursos limitados y hay como un principio de economía. Y del principio de economía que rige la actuación desde el punto de vista neuropsicológico, y esto ya digo que es un principio general, no tiene que ver con la acción habitual, y en este caso se aplica a todo tipo de acciones, es que si tú has hecho una cosa de una manera, ahora mismo cambiarla. Los ejemplos son muy bonitos. Por ejemplo, él habla de estar en una coral tocando el violín, y el director del violín, en lugar de la misma partitura, en lugar de tocarla, yo como no sé tocar el violín, no sé hasta qué punto, no sé la dificultad, pero parecía muy sencillo. Quiero decir, tú sigues la partitura y normalmente la nota la puedes tocar subiendo 2 veces, subiendo 2 y bajando 1, y de pronto el director de la coral te dice, no, ahora vamos a hacerlo igual, pero vais a hacer
subir, bajar, subir. Y entonces es un desastre. Todos los miembros, pero los más virtuosos y los aprendices. Y estos estudios que hacen Rosenbaum y los colaboradores muestran que esto no solo ocurre con acciones que acabas de terminar, como en el caso del violín, sino acciones que están más distantes en el tiempo. Y tienden a mostrar esto. El principio es que las acciones tienden a seleccionarse de manera que minimicen el cambio. Si tú estás acostumbrada a quitarte los calcetines y dejarlos enrollados, va a ser muy difícil que tengas ni siquiera la habilidad de darte cuenta de que esto es lo que estás haciendo. Ese tipo de acción va a ser muy difícil de modificar. Con respecto a la recompensa, porque en estos análisis de acción habitual en animales no humanos, el que haya una recompensa que establezca la conducta habitual como conducta habitual es importante. Entonces, veremos en qué consiste la recompensa en la conducta animal. Por supuesto, la recompensa es de todo tipo. Lo que me importa aquí es que haya cambios en el valor o en que la recompensa ocurra o no parece modificar la conducta habitual. Y esto, cuando explique ahora, que ya me queda muy poquito, cómo se aplican todas estas cosas a la conducta discriminatoria, también es importante. Os podéis preguntar cuál es la recompensa en general en algunas de estas acciones, y la recompensa tiene que ver con emociones. Las emociones que, como hemos visto, tienen mucho que ver con el funcionamiento de los ganglios basales. Entonces, en general, la recompensa en animales no humanos tiene que ver casi siempre con reproducción o alimentación, como os podéis imaginar. Pero tiene mucho que ver con las emociones en cuanto pasamos a estudios de la conducta habitual en humanos. Y las más frecuentes son la supresión del miedo. Esto está muy estudiado en psicología de outgroups, en psicología social, y la ansiedad. La interacción social crea miedo y crea ansiedad. Entonces, ¿qué recompensa refuerza una conducta de tal manera que se convierte en habitual? Una conducta que haga que tengas menos miedo y que tengas menos ansiedad, por una parte. Y hay estudios sobre este asunto. Y la otra, que me resulta muy interesante como recompensa, es el grado de aprobación o desaprobación de los miembros del grupo. Y esto se ve también en primates. Quiero decir, la recompensa no es solo a nivel de emociones como la ansiedad o el miedo, son emociones siempre muy, muy básicas, sino también el reconocimiento o desaprobación de los miembros de tu grupo. Y esto, pues, como vamos a ver, que tiene un papel también importante si queremos aplicar este tipo de bagaje conceptual a la conducta discriminatoria, que es lo que intento hacer ahora en la sección 3. ¿Cómo voy? Voy muy mal. Vas bien. No, porque son y 42, lo acabo de ver. Y además tengo la sensación de que voy muy, muy deprisa, pero voy bien, no os pierdo. Quiero decir, tampoco son cosas, yo creo que son cosas que se entienden, aunque le dé patadas a todos estos estudios que son luego tienen mucha más carne, ¿no? Pero en fin. En la parte escrita analizo varios estudios experimentales sobre sesgos implícitos. Aquí hablo solo de uno porque creo que es el más familiar, es lo que se llama la identificación de armas de Payne. Pues, además lo tenemos continuamente en los periódicos. Pues en este experimento lo que se muestran es que se les enseñan a los participantes fotos que pueden ser o de una herramienta o de un arma. Normalmente pues es una llave inglesa y una pistola. Y se les prime, que no sé cómo se dice, se les enseña a los sujetos antes de ponerlos a identificar las fotografías, se les enseñan fotografías de hombres o blancos o negros. Y lo que demuestra el experimento, que además se ha repetido con muchas variantes, es que sistemáticamente cuando se muestran imágenes de rostros negros en lugar de rostros blancos, los sujetos del experimento tienden a cometer muchos más errores y a identificar lo que en realidad es una llave inglesa como si fuera una pistola. Y también, si lo identifican mejor, entonces les lleva mucho más tiempo. Quiero decir que... Pero lo fundamental es que identifican erróneamente herramientas como armas, sobre todo
cuando se les enseñan las fotografías de hombres negros. Entonces, nos fijamos en este experimento y ahora voy a hacer muy, muy someramente por qué creo que todo este análisis conceptual y basado en resultados empíricos que ayuda a confeccionar una noción de hábito que me resulta interesante puede utilizarse como instrumento teórico para caracterizar la conducta discriminatoria. Bueno, pues tenemos casi todas las propiedades. Las fotografías de los rostros negros son un detonante ambiental suficiente para desencadenar una respuesta que es automática, que pasa por alto la conciencia y que está respaldada por la exposición pasada a estereotipos. O sea, es repetición. Pues, de nuevo, es una acción rápida, es inflexible, refleja la existencia de esta estructura neuropsicológica. Probablemente todos estamos acostumbrados. También hay que tener en cuenta la situación sociocultural. Nosotros no somos norteamericanos, estamos hablando de experimentos que se hacen en Norteamérica. Aquí está empezando a ser más común, pero tendremos que pensar en el ciudadano medio norteamericano, pues por supuesto el patrón que lleva a que esto sea una conducta habitual. Si vas paseando por una calle de Nueva York y te encuentras con un afroamericano, es más normal. Quiero decir, la repetición en este contexto tiene un valor explicativo más grande que quizás si te lo plantees en Murcia. Perdona, Paca, pero quiero decir, es otra cosa. Recompensa. Por supuesto, pasivamente adquirido. Nadie, yo creo que ningún padre recuerda, de nuevo estamos hablando de sesgos implícitos. Supongo que puede haber padres del Ku Klux Klan que inculquen a sus hijos ideas racistas y xenófobas y de todo tipo, pero en el caso de los sesgos implícitos no se adquieren de una manera donde tus padres o en tu colegio o en tu familia te inculquen ideas de este tipo, sino que tú vas aprendiendo conductas que ves en los otros, tú vas adquiriendo conductas que ves en los otros. ¿Y qué recompensa tienen ese tipo de conductas? Pues de nuevo, el interactuar con miembros de un grupo que no es el tuyo, donde tu grupo puede ser racial, pero puede ser profesional, puede ser de orientación sexual, puede ser quiero decir, no estamos hablando solo de racismo, aunque en el ejemplo claramente es un caso de, estamos hablando de racismo, pero cuando hablamos de miembros de otro grupo no tenemos que pensar siempre que es en raza, puede ser en otro tipo de propiedad, nacionalidad, si eres sureuropeo o noreuropeo, en fin, el outgroup puede ser de muchos tipos. Y la recompensa siempre es esto, es la disminución de la ansiedad. Quizá miedo es mucho decir, pero también en muchos casos miedo. Y de nuevo, es como pasa con el caso de los hábitos, es un tipo de conducta que puede modularse, sí, pero casi exclusivamente a través de cambios en el entorno en el que hemos adquirido esa conducta. No es una conducta fácilmente modificable con workshops sobre igualdad porque además está demostrado que en muchos casos estos intentos de educar a la población tienen el efecto contrario. La gente sale de estas formaciones con más sesgos de las que tenía en principio, simplemente porque el cerebro está programado de tal manera que tú oyes árabe terrorista y aunque venga con no todos los árabes son terroristas, el cerebro se queda con árabe terrorista y ala. Porque son muy insensibles a la forma lógica de los enunciados. Entonces, intentar educar a la gente a través del lenguaje no parece que resulte muy efectivo. En total, yo creo que aplicando este aparato conceptual nos damos cuenta de que hay una soberanía clandestina de los sesgos implícitos que es el resultado de esta sintonización rápida, automática y sensible a las características predominantes de nuestro entorno social y que el funcionamiento de estas estructuras sociales que tiene una injusticia inherente se expresa en prácticas, convenciones que tienen un impacto directo
en nosotros, en los individuos a edad muy temprana. Y a través de esa interacción constante con este entorno, que incluye individuos, grupos, instituciones, adquirimos formas de actuar específicas e indelebles, porque es muy difícil modificarlas, que nos permiten navegar de una manera más eficiente precisamente esa estructura social. Y de forma triste, es más eficiente porque tales formas de actuar coinciden con los modelos predeterminados que están ya presentes en esa sociedad. Quiero decir, nuestra forma de actuar, si es sexista, va a ser más eficiente porque estamos en una sociedad sexista. Y ese proceso de adquisición de hábitos da forma a nuestra identidad social como agentes y también informa todos los aspectos de nuestra vida, desde la forma en que nos sentamos a la forma en que tratamos a los demás. Estos hábitos adquiridos pasivamente, que ahora son esta conducta discriminatoria, son, como digo, definitorios de esta identidad social, precisamente porque al caer en ellos construimos y desarrollamos una forma típica de relacionarnos con nuestro entorno que no está bajo nuestro control. En esta forma matizada, en esta forma, por supuesto, todavía nos queda un poco de margen, pero no está bajo nuestro control en el sentido específico de que no es una expresión de actitudes y de creencias que nosotros respaldemos. Y claro, como no es una expresión de las actitudes y creencias que nosotros respaldamos, pues son muy difíciles de modificar. Responsabilidad, muy deprisa, porque tampoco me quiero tirar aquí. Quiero decir, en la literatura sobre la responsabilidad, sobre la conducta discriminatoria, está dividido así. Me voy a olvidar un poco del PowerPoint. Están los que dicen, no somos responsables. Esta es la vieja historia de que si no eres consciente y no tienes control, no eres responsable. En general, estamos hablando cuando se habla de responsabilidad en ética o en filosofía política o en filosofía de la acción. Y aquí hay filósofos que defienden esta postura. Jennifer Sohl, en un artículo que empezó un poco esta discusión, dice algo así, matizado, por supuesto, después con otras consideraciones, pero si hubiera que poner nombres a esta idea de que, hombre, si nosotros somos buenas personas, que se nos escapa esto y ni somos responsables, ni al ser responsables somos objetos de culpa. Y luego está la parte en la que dice que si no somos responsables, pasamos. Esto es como un árbol de sintáctico, ¿no? Ahora, si somos responsables, aquí ya hay varias cosas que se pueden decir. Y las varias cosas que se pueden decir tienen que ver con la respuesta que se da a 3 preguntas. Una, si la acción a considerar refleja quiénes somos, si la acción a considerar, independientemente de que refleje quiénes somos o no, nos hace objeto de culpa, y estas son las que en filosofía política se llaman backwards questions, son preguntas sobre la acción misma. Pero luego hay una pregunta tercera que es como una forward question en esta literatura que dice, bueno, independientemente de que lo que hacemos sea un reflejo de quién somos verdaderamente, estas son las teorías del true self, o de que independientemente de que lo que hacemos sea reflejo de quiénes somos verdaderamente, seamos justificadamente un objeto de atribución de culpa, también podemos ser responsables si resulta que al actuar de la manera en que actuamos, adquirimos obligaciones con respecto a la conducta que hemos desplegado, como cuando tú puedes haber arrollado a alguien con el coche, ha sido un accidente, realmente imaginaos que pues se han roto los frenos, que tú no tienes nada que ver, tú no vas borracha, pero tú tienes que asumir la responsabilidad con respecto a la persona que has atropellado. Este es el tipo de responsabilidad que responde a esta pregunta de qué obligaciones asumimos cuando nos comportamos de modo discriminatorio. Y aquí son obligaciones para contrarrestar daños. Cosas que podemos hacer una vez que hemos seleccionado a Pepito Jiménez en lugar de a Pepita Martínez, movidas por un sesgo implícito, ¿qué podemos hacer para reparar ese daño una vez que vemos que esto ha sido una acción injusta? Entonces, aquí, claro, hay gente que dice, hay filósofos que dicen,
No, somos responsables solo en el sentido de que manifestamos nuestro true self. Y este true self se caracteriza de muchas maneras. Aquí yo hablo de Michael Brownstein, que es una de las personas que más ha escrito sobre sesgos implícitos, y que dice, bueno, somos responsables en el sentido de que se nos puede atribuir esta conducta como manifestando nuestro yo profundo, pero esto no quiere decir que yo tenga que asumir ninguna culpa, ¿vale? Esta es una opción. Somos responsables en este sentido de responsabilidad atribuible, pero no somos culpables. Esta es una opción, que es una manera de contestar a la primera pregunta. Otra opción es decir, independientemente de que manifestemos nuestro propio yo o no, nuestro yo profundo, verdadero, self, el true self, sí que somos, se nos puede culpar. Se nos puede culpar en el sentido de considerarnos responsables de esta manera que se llama sustantiva. Considerarnos blameworthy. No sé cómo traducir esto, porque lo que quiero decir es que la persona que mejor representa esta postura, que es Jules Holroyd, que es muy, muy dura y habla efectivamente, independientemente de que nuestros egos impiden, de que seamos buenas personas, de que no tengamos control, de que sea todo muy automático. Ella dice que no, que somos responsables en este sentido sustantivo de que somos objetos de blameworthiness. Pero ella añade que una cosa es sostener que los individuos pueden ser considerados responsables de esta manera y otra muy distinta es culparlos de hecho. O sea, somos justificadamente objetos de culpa, pero llegar a culparlos en el sentido de resentimiento, de mostrar actitudes reactivas del tipo de las que habla Strawson, por ejemplo, eso en ese sentido ya también se mantiene neutral. ¿Okay? Y una manera de contestar la tercera respuesta es una propuesta interesante de Robin Chen, que dice, no somos responsables ni en el sentido de demostrar nuestro true self, porque nuestro yo profundo somos egalitarias, no estamos comprometidas, porque ella tiene una visión del true self que es muy racional. Entonces, como nuestras creencias no son racistas ni homófobas, pues no se nos puede atribuir responsabilidad por la conducta discriminatoria. Y además tampoco cree que en ese sentido, como no se nos puede atribuir responsabilidad en el sentido sustantivo. Pero cree que somos responsables en este sentido forward, en el sentido de asumir responsabilidades para reparar daños. Y yo lo que creo es que que cuando empezamos a pensar en los calcetines de Elena y María y pensamos en casos menos complicados, yo voy a por todas. Yo hago órdago de responsabilidades. Vemos que el true yo, lo de que no hay ninguna responsabilidad, el argumento pierde fuerza, porque hemos visto que si que si la conducta discriminatoria es una acción habitual que no es controlada con respecto a una cierta caracterización de la conducta, pero no tot core. Y entonces, como siempre hay la posibilidad de un control cognitivo a un nivel, no podemos lavarnos las manos y decir no hay control, no hay conciencia, no somos responsables. Por lo menos hay que indagar en qué tipo de responsabilidad. Y si nos metemos en las maneras en que podemos ser responsables que hay ofertadas en la literatura sobre el tema, pues la responsabilidad solo atribuible parece demasiado débil. ¿Por qué? Porque si resulta que nuestro true self es homófobo y sexista, no parece que nos podamos luego mantener neutrales con respecto a si somos objeto justificable de culpa en este sentido de blameworthiness. No parece que es una posición demasiado débil. Si pasamos a la responsabilidad sustantiva, la respuesta de Jules Holroyd, por ejemplo, me parece que es aceptable, pero ella elabora su argumento sobre todo teniendo en cuenta que siempre podemos ejercer un control indirecto sobre las acciones discriminatorias. Y yo creo que el argumento habría que complementarlo con otro tipo de consideraciones. Y sobre todo habría que ver si
como ella dice, el ser objeto de blameworthiness, objeto de culpa, pero no culpar de hecho, es una postura sostenible. Eso no parece que se pueda entender muy bien. Y la responsabilidad prospectiva, sobre todo tal y como la plantea Robin Chen, que es decir, solo tenemos ese tipo de responsabilidad, solo tenemos la responsabilidad de remediar los errores cometidos por nuestra conducta discriminatoria. Yo creo que si la conducta discriminatoria, claro, esto es un condicional, es un tipo de hábito adquirido pasivamente con las características que yo he intentado explicar aquí, entonces somos responsables en los tres sentidos. Demostramos un verdadero yo, porque nuestro yo verdadero no solo tiene que ver con nuestras creencias y actitudes que respaldamos explícitamente, y me parece que esto va más allá de la evidencia que podamos tener de la psicología y la neurociencia, tiene que ver con intuiciones muy fuertes con respecto a quiénes somos. Somos responsables en el sentido sustantivo porque me parece que es muy difícil hablar de una de ser objeto de culpa pero sin atribución de culpabilidad de hecho. Este tipo de pseudo-neutralidad no me parece que sea muy clara, pero además me parece que atendiendo a los calcetines, de nuevo, ahí parece mucho más. Cuando decimos que María es culpable, tampoco la queremos matar. Es decir, pobrecilla, entendamos también esto. Cuando decimos que María es culpable de tener este hábito nefasto que hace que Elena tenga que desenroscar los calcetines, al decir, claro que eres culpable, pues puedes hacer cosas o podemos alterar de alguna manera cómo están organizadas las cosas en la casa para que esto cambie. Bueno, este tipo de culpabilidad, el punishment será también, el castigo también será adecuado. Quiero decir, hablar de que seamos justificadamente objeto de culpabilidad y que nos culpen no quiere decir que la culpabilidad sea una culpabilidad equivalente a la conducta del Ku Klux Klan, entendámonos, pero que es admisible y que me parece justificada si es un hábito de este tipo. Esto es lo que quiero defender. Y también, por supuesto, en la responsabilidad prospectiva. Quiero decir, pues algo tiene que hacer María para recompensar a Elena. Pues a lo mejor puede ofrecerle, bueno, mira, pues como se me va a olvidar 3 veces de 5, pues yo friego los platos 2 veces a la semana, que es lo que te toca. De nuevo, medidas con respecto a los daños ocasionados. Por supuesto, la conducta discriminatoria suele tener efectos desafortunadamente más complejos que esto. Con los calcetines acabo. Muchas gracias. Me he pasado 3 pueblos. Muchas gracias, Pepa. No, que te has ajustado muy bien al tiempo y además ya te dije que era una conversación distendida donde tampoco eso era tan importante. Bueno, ahora abrimos un turno de palabras. Como siempre, os animo a que pidáis por el chat porque al ser bastante gente, si se levanta la mano es más difícil. Sabéis que tenemos un protocolo de debate, lo he puesto ahí en el chat, pero se está yendo hacia arriba con las palabras y queremos que los turnos de palabra sean abiertos, equilibrados y plurales. Entonces, no respetaremos siempre el turno en el que se ha pedido. Priorizaremos las intervenciones de mujeres y de jóvenes, ¿no? De alumnado, investigadoras e investigadores en formación. Entonces vais pidiendo, no es que vais pidiendo la palabra y la vamos dando en el orden en que nos parezca. Estela, te dejamos empezar. Estoy encantada de dejar pasar a quien viene detrás, que creo que es más joven que yo. Pero podéis ir, después está ella y después está María José, no importa, empieza Estela. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pepa. Me ha fascinado, lo digo de verdad, me ha fascinado, porque aparte de aprender muchísimo, tiene unas aplicaciones directas a cosas en las que estoy muy, muy interesada. Pero mi pregunta no quiero que sea sobre lo que yo estoy interesada, sino tengo como 3 cuestiones que quiero juntar. Entonces, la primera es que, bueno, sesgos implícitos, hábito, entorno, recompensa.
lo que quiero decir es, los sesgos implícitos se generan por hábitos, los hábitos, por supuesto, que se generan por recompensas en ciertos entornos. Quienes recompensan es una cuestión básica y a quienes recompensan para que esos hábitos se generen. Entonces es obvio, cae de suyo que solo se va a producir cambios en los hábitos y cambios en los sesgos si el entorno recompensa de distintas maneras. Y para mí, claro, entonces eso no había quedado dicho explícitamente, aunque es, pero me parece que es una línea que es así intuitivamente clara. Entonces, para mí la cuestión de la responsabilidad de la gente es una, pero hay como una lectura más estructural, más completa. Bueno, pero entonces, un momento, porque para lo que voy no es es porque cuando nos das descripciones de los hábitos en la literatura contemporánea, yo me voy a la definición en Aristóteles que ¿no? Total, ya que la hemos aprendido. Entonces, en Aristóteles, como el hábito está vinculado siempre, lo está con lo disculpad un momento, no voy a rodearme, pero quería decir... No, todo esto está muy bien porque me permite además decir cosas que... Sí, sigues. Bueno, por mí. Gracias. Solo muy en Aristóteles el que habla de moral no me importa tanto como la idea de que el hábito está relacionado con las pasiones, las emociones. O sea, un hábito es aquello por lo que nos comportamos bien. O sea, el hábito nos permite acentuar pasiones y a su vez, de alguna manera, nos predispone a realizar de manera excelente ciertas acciones o de manera deficiente. Eso es lo que quería decir. Y todo esto tiene que ver con un objetivo. Entonces, vuelta al comienzo. Depende de la sociedad en la que estemos, el objetivo es egalitario o no. Fomentar igualdad o no fomentarla. Entonces, como no aparece nada de esto en tu exposición, ¿cuáles son los objetivos? Porque, claro, es que entonces... bien, entonces, cuando ya llego aquí, a mí lo que me pasa es que has mencionado y me ha gustado mucho, bueno, pues hablamos de sesgos implícitos, Saúl o tal, siempre hablan de los comités de evaluación porque nos ayudan mucho a ver lo que está pasando, pero son tantas las profesiones, son tantas las profesionalizaciones, entonces, y ya ahora sí, para mí el objetivo de en qué sociedad queremos vivir va con qué entrenamientos profesionales generamos. Y ya después apaga y vámonos, porque una vez que ya te has situado, porque te has encaminado de cierta manera en la profesión, hablo de los médicos y digo, para mí yo traduzco todo lo que estás diciendo a lo que ocurre en los paritorios y qué está pasando con los sesgos implícitos respecto de lo que hacen las mujeres de parto, por ejemplo, y claro, es que tengo detrás toda una concepción de qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál es el objetivo social y cuáles, por tanto, las funciones del profesional sanitario, etcétera, etcétera. Y cuando ya cae todo, tu análisis es fantástico y me falta quizá, y por eso es por lo que te quiero decir, que las obligaciones no son individuales, las obligaciones son políticas, de discusión y de conversación y en las que tiene que entrar el discriminado, porque si no... Y lo dejo ahí. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Son 4 cosas que empezamos con Aristóteles. En la versión escrita de esta charla, yo hablo de que hay en la genealogía de la noción de hábito, hay un artículo de... el primer autor no me acuerdo, el segundo es Barandiaran, este chico que está en el País Vasco, que no he dicho muy mal, he dicho muy mal su apellido, que es un artículo de exposición, cómo se ha entendido la noción de hábito a lo largo de la historia de la filosofía, de la psicología y de la neurociencia. O sea, es un mapa, y es bonito porque ellos creo que hacen una distinción importante en la genealogía entre lo que llaman la versión organicista y la asociacionista. Entonces, Aristóteles está al principio de las dos, pero con una visión de hábito que lo acerca más, efectivamente, como tú has dicho, a
el hábito del que yo hablaba, del pianista virtuoso que tiene que pasar por el hábito de entrenar. Es el hábito encaminado a la virtud. Es el hábito de tener un objetivo y entrar en el hábito para alcanzarlo. Y eso ellos lo asocian mucho más con la visión organicista, que es la visión que luego da pie al análisis fenomenológico que estas autoras que mencioné al principio de la charla han propuesto. Y yo digo, cuando muestro mis cartas, lo que voy a hacer, el tipo de análisis que voy a ofrecer, digo que yo voy a ir en esta genealogía de la noción de hábito por la tradición asociacionista, que ha sido la que ha seguido la psicología y la neurociencia a raíz de los principios de psicología de William James. Pero claro, yo tengo que reconocer esta otra tradición. No me parece que haya una gran contradicción, me parece que se complementan. Y en todo caso, como a mí el tipo de hábito que más me interesa es el hábito en el que se cae pasivamente, la visión aristotélica me parece menos fructífera para conceptualizar lo que yo quiero, para conceptualizar esta parte. Explicación estructural y obligaciones colectivas, absolutamente. También hay una parte de la versión escrita de la charla en la que digo, yo estoy hablando de neurociencia y de neuropsicología, pero no me olvido que análisis de sesgos implícitos como los de Sally Haslanger, que apunta a la responsabilidad estructural, ella lo llama el individualismo de los análisis de sesgos implícitos. Mi análisis es muy individualista en ese sentido porque estoy hablando de patrones de activación neuronal, no se puede ser más individualista, pero insisto mucho en que una vez conceptualizado como un hábito pasivo o adquirido pasivamente, lo que se pone de manifiesto es que son los detonantes medioambientales, que en este sentido son propiedades sociales, las que juegan un papel absolutamente relevante. Y, por supuesto, cuando se habla de obligaciones o de objetivos, esto tiene que trascender el individuo concreto. Las obligaciones van más allá del individuo concreto y son obligaciones que tienen que adquirir las instituciones, los gobiernos, las asociaciones. Quiero decir, esa es una parte que yo no discuto a fondo, pero sí que menciono como siendo compatible con este tipo de análisis. Y sobre todo reconociendo la importancia de ese antiindividualismo a la Sally Haslanger, ¿no? Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son las recompensas? Otra parte de tu intervención. Pues claro, los objetivos en este caso siempre hay en el estudio experimental. ¿Cuál es el objetivo? En este caso es identificar si una fotografía es de una pistola o es de una llave inglesa, para simplificar mucho. ¿Cuál es el objetivo cuando vas a la consulta del dentista y hay alguien que te da así como mala pinta? Aquí, bueno, pues la cuestión racial no es tan importante, pero vamos a poner que es los gitanos y son quizá la parte más donde se nos fomenta más el racismo a los españoles, pues, y si tiene una característica estereotípica de mujer o hombre gitano, la conducta inmediata y automática es no sentarte muy cerca de él. O si te metes en el metro y hay alguien así, quiero decir, porque te van a robar. A mí me robaron en mi casa y lo primero que dije es que han sido los rumanos. Estas cosas, pues, salen así. Objetivos. El objetivo de la conducta en cada caso particular será con respecto a una caracterización de la acción. Bueno, claro, por supuesto, mi conducta, el objetivo cuando entro en el metro va a ser entrar en el metro y ponerme a una distancia que a mí me parezca safe, que me parezca que estoy aislada de posibles, no sé si atracos suena muy fuerte, pero de posibles daños. Bueno, ahí el objetivo es bastante neutral. Pero a otro nivel de descripción de la acción, pues yo me pongo más lejos de la mujer con
características estereotípicamente gitanas que de la ejecutiva agresiva con bolsazo de piel a mi lado. Es decir, aquí los objetivos y las recompensas son muy específicos de cada acción, pero todas las recompensas tienen que ver, yo creo que en esto la única manera de generalizar, porque en cada situación determinada la recompensa va a ser una, pero en general este tipo de conducta discriminatoria tiene como recompensa una protección de tu propio estatus, donde esto hay que entenderlo de una manera muy amplia, o de disminuir la ansiedad hacia lo otro. Es que empieza a sonar como Sartre, ¿sabes? O sea, por eso no es el otro te provoca ansiedad y entonces tu conducta se mueve de una manera automática para intentar reducir esa ansiedad. Y esto se ve reflejado pues, en miles de casos, aunque en cada caso los objetivos sean muy específicos. Si hablamos ya de objetivos a nivel de la responsabilidad de las instituciones o de patrones de conductas discriminatorias de las instituciones, como me imagino que te estás refiriendo a cosas como que ahora casi todas las mujeres paran por cesárea, ¿no? Porque ahí ¿no estás hablando de algo así? ¿No? No importa. Quiero decir, todo lo que has dicho me parece valioso, algunas cosas sí que están en la versión más larga de esta charla, y lo único es que yo asumo que mi análisis es desde la parte asociacionista, desde esa tradición, en lugar de la parte de la tradición organicista, de la cual Aristóteles es el representante más significativo. Pero no me parece que sean genealogías o mi análisis, en particular, no me parece que sea contradictorio, sino que me parece complementario. Eso es lo que quería decir sobre todo. Gracias, Pepa. Alba, tienes la palabra. Alba forma parte de Sweep Analytics España. O sea, hola, un momento. ¿Podrías dejar de compartir, Pepa, para que te viéramos más la cara? Sí, es que, perdón, es que es más bonito cuando nos vemos las caras. Vale, es que yo no he utilizado nunca esta plataforma. ¿Ahora me veis más? Vale. Bueno, muchas gracias por la charla. Hace como cosa de un mes asistí a un workshop sobre hate speech y si no recuerdo mal fue la charla de Mari Nicola, creo, donde ella hizo la distinción entre discurso discriminatorio y discurso de odio. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta distinción, me gustaría saber si crees que puede haber condiciones adicionales que hagan que lo que has caracterizado como conducta discriminatoria pueda además convertirse en conducta de odio. Y tal vez esto no tenga ningún sentido porque para que eso sea así es necesario que el hablante o el agente sepa lo que está haciendo para que sea conducta de odio. Exacto. Y entonces ya no estamos hablando de ese fue implícito. Exacto. Gracias. Gracias. Buena pregunta. Me permite aclarar de nuevo algo que dije al principio. Creo que el equivalente entre la distinción que hizo Mari y el tema del que yo he tratado aquí en la charla es la conducta discriminatoria. Por eso he dicho que era un término de arte al empezar, porque claro, conducta discriminatoria también es la del Ku Klux Klan. Yo hablo aquí de conducta discriminatoria en el sentido en el que Mari Nicola habla de un discurso discriminatorio que responde a alguien que explícitamente no tiene ni creencias racistas, ni creencias sexistas, ni homófobas, pero que se comporta de manera que indica que algún tipo de actitud tiene. Y aquí la manera de entender esto es, hay gente que cree que son creencias como las otras creencias, pero que nuestra mente está fragmentada. Hay gente que cree que no son creencias, que son asociaciones y por eso los dos tipos de estados mentales no se relacionan bien. Pero la distinción fundamental sería esa, que para convertirse en conducta no solo discriminatoria, sino de odio, tendríamos que hablar de un agente que está explícitamente comprometido
con esos ideales no igualitarios a todos los niveles, sexo, raza, profesión, nacionalidad y todas las características sociales que son sobresalientes a la hora de hablar sesgos empíricos. Es una distinción paralela y me ayuda que lo veas así. Gracias. Fra Poli. Vale, muchísimas gracias. Pepa, me ha gustado mucho y me ha hecho mucho que pensar. Tú sabes y todos sabéis, yo no me dedico a la filosofía de la mente, pero hay muchas cosas de las que has dicho que sí tocan cuestiones que me interesan profesionalmente y desde luego todo lo que has dicho me interesa personalmente, porque a todos nos deben de interesar las conductas discriminatorias, efectivamente, porque todos las ponemos en práctica, ¿no? Una de las cosas que se desprende de tu posición es que uno no tiene un acceso, los agentes no tenemos un acceso directo a nuestro true self, cualquier cosa que sea eso. O sea, tú te puedes creer que eres fantástica, todos nos creemos que somos magníficos y mira, a lo mejor no siempre. Entonces, eso me parece interesante, pero con esta idea de que no tenemos acceso, quiero conectar con la cuestión esta del blameworthiness y con la cuestión de la responsabilidad y también con la perspectiva de la tercera persona, digamos, centrándome en el ejemplo que tú has puesto. Y es una pregunta para que clarifiques tu postura, o sea, para ver si yo te entiendo. O sea, tú consideras que sí, que somos responsables. Y has dicho, sí, yo hago un órdago, somos responsables. A lo primero sí, a lo segundo sí, a lo tercero sí, vale, responsable. A la grande, vale, estoy responsable. Estoy de acuerdo, pero me parece fuerte, porque por ejemplo, la pregunta es, ¿somos responsables aunque nadie nos haga notar que tenemos esos sesgos? Me explico, tú has puesto el ejemplo de María y Elena. ¿Vale? Pero si la pobre Elena ha vivido siempre sola y lía los calcetines, pero nunca nadie le dice, oye, no lía los calcetines que me fastidia al meter la lavadora, simplemente el hecho de que lo tengas sin que tú te hayas expuesto nunca a alguien, claro, porque si te has expuesto a alguien que te dice esa conducta no es acertada, entiendo que digas que es blameworthy, que por cierto, en el último libro que hemos estado discutiendo en Granada, el de Qasim Qassam, el de Epistemic Vices, él distingue entre conducta o hábito o lo que sea, o vicio, de los que eres responsable, en el sentido de que eres responsable porque podrías no haberlo desarrollado y porque una vez, habiéndolo desarrollado, podría echarlo atrás de alguna manera. Eso es una cosa más débil que blameworthy, porque muchos de esos vicios no son moralmente... O sea, que son moralmente neutrales. Pero no sé si tú querías hablar de eso, ¿no? Pero lo que me importa es por la cuestión de la tercera persona. Es decir, somos culpables o responsables independientemente de que nunca nadie nos ponga ante el espejo. Esa es la pregunta. Si la pregunta es, ¿Robinson Crusoe sería responsable? Fíjate que yo he sido un poco tramposa. Porque cuando he introducido el hábito de María, ya he puesto a María con Elena. O sea, al menos necesitas una Por eso lo digo. En el caso no conceptualmente imposible ni metafísicamente, quiero decir, en el caso improbable en el que una sociedad fuera tal que no hubiera manera de detectar cuestiones de este tipo, tu pregunta es relevante. Quiero decir, ¿qué pasa si esta persona, nunca nadie ha vivido en una sociedad en la que no hay injusticia social, una sociedad en la que no hay injusticia de ningún tipo, ninguna de las propiedades que dan lugar a la formación de estereotipos se han presentado? Y entonces esta persona se desarrolla de tal manera que pues no adquiere este tipo de hábitos, ¿no? No adquiere este tipo de hábitos, o si los adquiere, que es lo que tú estás diciendo, no hay nadie que le pare los pies o que le haga ver, o que no hay ningún mecanismo social que haga que esa conducta
se presente a sí misma, se les presente a sí misma como discriminatoria. Claro, mi respuesta es que es muy poco, tiene muy poco profundidad filosófica, en el sentido de que yo no parto de esa realidad. Entonces, como no parto de esa realidad, me parece que es una situación conceptualmente posible, nos puede dar juego para muchos thought experiments, pero no me parece que sea la pregunta que nos va a aclarar exactamente en qué medidas, si somos responsables, lo somos. Porque, digamos, parto de que esas situaciones no se dan, ya no se dan. Pero no es verdad, Pepa. Si me permite, Marga, hago una apreciación. Por eso no he hablado de Robinson Crusoe, que ya estamos muy aburridos. O sea, nosotros contemporáneamente lo que tenemos ahora mismo con la polarización, etcétera, son como cámaras de resonancia. Tú imagínate que yo solo vivo, que yo solo me reúno y solo leo y solo tengo tweets de la gente con la que yo ideológicamente me siento identificada, como todos sabéis, la gente de Vox, ¿no? Entonces, yo nunca me relaciono con nadie que no sea de Vox. Y entonces todos mis amigos, mi familia y todos los tweets y lo que sea, y entonces yo pienso que los menas son una agresión o un riesgo grandísimo para la sociedad. Quiero decir, esto es un poco exagerado, pero tú lo has puesto en el sentido ese de o sea, tú has imaginado un experimento mental que es rarísimo. Yo te estoy dando un experimento mental que no es tan raro. Hemos visto series, por ejemplo, he visto algunas series sobre judíos ortodoxos o Amish. Es decir, gente que vive en burbujas en las que no tiene contestación. Por ejemplo, entonces, tanto los judíos ortodoxos como los Amish son profundísimamente machistas. Claro, la cuestión es, ¿se le puede culpar a una mujer o a un hombre que ha vivido toda su vida en una sociedad Amish de tener ese tipo de sesgos? Simplemente porque es una cuestión que es filosófica y moralmente interesante. Por eso te la pregunto. Y pido perdón porque me he colado otra vez. No, pero vale. Sí, mi respuesta es que sí. Precisamente con esos ejemplos, o sea, si me hablas de como de experimentos mentales donde una sociedad son solo dos personas o una sociedad no tiene justicia social, estos son el tipo de experimentos mentales en los que yo prefiero no entrar. Pero esto sí me interesa. Y yo aquí sí que, porque el argumento es un poco, yo no estoy diciendo, quiero rebatir la idea de que uno solo pueda ser responsable si lo pudiera hacer las cosas de otro modo. Tú me estás diciendo, las mujeres Amish pues son muy machistas también, no solo los hombres. Pues es que no han visto otra cosa. Bueno, mi madre es muy machista también porque no ha visto otra cosa. Pero sí que me parece que esta idea de no ha podido tener, que la responsabilidad es la responsabilidad que se predica solo sobre la base de haber tenido la oportunidad de haber desarrollado en mi otro hábito, está mal entendida. Quiero decir, porque no me parece que en general la responsabilidad dependa de tener la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Si a ti te dejan un bebé en tu puerta, tú no has podido hacer nada sobre que afecte el que el niño aparezca en tu puerta, pero tienes cierta responsabilidad sobre ese acto. Quiero decir, basada en consideraciones generales sobre la noción de responsabilidad, no me parece que se pueda hablar solo de responsabilidad si hay opciones para no haber actuado así o, en mi caso, para no haber adquirido este hábito. Y ese tipo de consideraciones son las que yo aplicaría aquí, independientemente, bueno, me viene bien hablar de hábito, pero quiero decir, mi postura aquí es una postura más general con respecto a lo que significa ser responsable por A, donde A es una acción de cualquier tipo, sea una acción habitual o no. Y en este caso, pues me parece que desarrollar el tipo de sensibilidad que hace que tú puedas darte cuenta
de cuáles son las conductas que tú estás aprendiendo. Da igual que, claro que la mujer Amish, insisto en lo de la mujer porque parece que solo los hombres, pero los hombres y las mujeres Amish son responsables en este sentido y son responsables en los 3 sentidos, y también los de Vox, por supuesto, aunque te salga más fácil ver a los de Vox porque les tienes menos simpatía, ¿no? Pero sí, me parece que el desarrollo de este tipo de sensibilidad, porque eso de nuevo otra parte que no he explorado, pero que está todavía, que está en la versión escrita y que tiene que ver con el desarrollo de una habilidad para darte cuenta de que los hábitos en los que caes son hábitos. Entonces, el desarrollo de esa habilidad no me parece que esté constreñido solo por la situación estructural en la que te mueves, si solo es esa. Quiero decir, me parece que es una habilidad independiente de las condiciones socioeconómicas o de encerramiento a las que estés sometido, que es una cuestión más, es una cuestión de casi como el desarrollo de una habilidad perceptiva. To spot. Y también en las series pues vemos que hay mujeres Amish que no han salido de la burbuja, pero no debe ser imposible si quieres insistir en la alternativa, en la responsabilidad solo si hay alternativas, porque algo pasa que empiezan a ver sus conductas como estando completamente constreñidas por los rituales y las creencias ortodoxas y buscan un poquito de aire. Quiero decir que no me parece que... Primero, o sea, me estoy liando, pero primero por una cuestión general sobre argumentos que ligan la responsabilidad a la posibilidad de elegir entre opciones. No me parece que la responsabilidad y los argumentos pues tienen que ver con... No son nuevos, quiero decir, ahí están... toda la línea straussiana pues va por ese camino. No me parece que la responsabilidad se necesite de acción, la posibilidad de una acción alternativa en general, independientemente de acciones habituales o de acción discriminatoria o conducta discriminatoria. Y luego porque me parece, porque el tipo de responsabilidad fuerte de órdago que yo estoy predicando creo que se justifica también en esos sistemas cerrados de creencias, casi que se justifica más, porque esos sistemas cerrados de creencias no... es como que no anulan las capacidades de la gente para ese metacontrol del que hablo, para modificar lo incontrolable de la conducta habitual. Si esto es una parte importante de los hábitos y la conducta discriminatoria es una conducta habitual, entonces debe ser posible tener ese tipo de control cognitivo, que puede no ser un control cognitivo que dependa de ver alternativas, pero que tenga que ver con el desarrollo de una cierta habilidad perceptiva para darse cuenta del hábito en el que has caído. Con eso me basta. Y eso no me parece que esté constreñido necesariamente, aunque sí de facto, pero no en muchas ocasiones, por supuesto, pero no me parece que esté necesariamente constreñido por ese tipo de escenarios que tú dibujas. Pero sí, claro, no estoy diciendo que esto solucione todos los problemas. Hay cuestiones hay cuestiones importantes y, de hecho, Neil Levy tiene un discurso muy, muy complicado de por qué él cree que no somos responsables. Por ejemplo, parte de su argumento tiene que ver con que él piensa que los sesgos implícitos, los estados mentales, son unos estados mentales tan raros que no corresponden a ninguna noción folk de la que la gente hablemos de manera intuitiva. Y entonces, como son unos estados que no tienen una correspondencia intuitiva con nada, no son creencias. Él no cree que son creencias, pero tampoco cree que son asociaciones. Cree que son algo que él llama patchy endorsements. Bueno, pues son cosas raras que son muy poco modificables verbalmente, o sea, por instrucciones o por evidencia. Son, además, poco...
son insensibles a las cuestiones lógicas, de ahí lo de árabe y terrorismo y se te olvida la negación, pero por otro lado sí que parece que tengan conexiones inferenciales de algún tipo, lo cual los hace más parecidos a las creencias. Su argumento va, primero, a demostrar que los sesgos implícitos son cosas raras mentalmente hablando. Y entonces, como son cosas raras, las intuiciones que nosotros tenemos sobre responsabilidad, pensando en que lo que hacemos es el resultado de lo que creemos, no se pueden aplicar. Entonces, como no se pueden aplicar, no somos responsables. Quiero decir, esto es, de nuevo, la versión de 5 céntimos, pero que son todas consideraciones importantes que hay que tomar seriamente. Y parte de este discurso pues sería igual. Bueno, pues esta gente, quiero decir, estos casos, estos ejemplos que pones tú también son ejemplos que necesitan pensarse seriamente. Yo, después de decir, mira, estas conductas son hábitos, te puedo decir, como los hábitos tienen estas propiedades, mira, la tienen. Son incontrolables porque ellos, la mujer Amy se mueve como se mueve en su hábito, pero no son completamente, no están completamente fuera de control. Y este control superpuesto, este control cognitivo, que no es el incontrol de la automaticidad, es algo que puede desarrollarse independientemente de esas estructuras socioeconómicas. Y luego ya de facto es que parece bastante raro que no haya cues, pistas desencadenantes, que estés ya donde estés, aunque seas de Vox o estés en Pensilvania, te recuerden que mira, que hay otras maneras de hacer las cosas, de facto, ya no conceptualmente, ¿no? Gracias, Pepa. Mira, hay 4 palabras pedidas. Cierro aquí el turno de preguntas. Con esas 4, quiero decir, solemos terminar a -4, -10 como mucho. Vale. O sea que no te enrolles tanto. Vale. Vale, Pepa. Porque sepas que hay 4, claro, si hubiese una, pero que Vale, sí. Pero muchas gracias por la respuesta tan completa. Mira, José Moya ahora. No lo he visto. ¿Lo conoces? ¿Se escucha? Sí. Una pregunta bien simple, en realidad, creo que relacionada con la pregunta previa y el experimento de las herramientas y la arma. Cuando los sesgos implícitos se aceptan por una comunidad o un grupo humano, ¿se puede generar una cultura de discriminación? Esa es la pregunta. En realidad, bien simple. La nuestra lo es. La nuestra lo es. Ok, gracias. Vale, pues le doy la palabra a Chon ahora. Vale, gracias. No te veo, Pepa, pero... ¿No? Y no sé por qué, no, pero igual es cosa de mi ordenador. Los demás me veis, ¿no? Sí, te vemos. No sé por qué será. Bueno, muchísimas gracias. Me parece valiosísimo este análisis de los sesgos en términos de hábitos, no solo porque es súper esclarecedor, pero porque justamente por una cuestión que conecta con lo que has dicho sobre Neil Levy, porque es que la palabra sesgo a mí me parece una palabra completamente mistificante y que da la sensación de que esto es una cosa misteriosa, como única, extraña, que descubrimos en nosotros mismos, pero en nosotras mismas, pero como que muy rara, ya no sabemos. Sin embargo, la palabra, o sea, el concepto de hábito lo normaliza en el sentido de que normaliza la posibilidad de responsabilidad y normaliza la exigencia de cambio, porque es una palabra que realmente tenemos asociada a la idea de que muchos hábitos son difíciles de cambiar, pero también la tenemos muy asociada a exigencias de cambio. Quiero decir que sí. Entonces, me parece muy, muy interesante digamos, el experimento de sustituir la palabra sesgo por hábito. Porque, claro, si alguien
dijera, ¿por qué le has pegado una paliza a esta persona? Y te contesta por hábito, pues rápidamente le diríamos, pues cámbiate el hábito, ¿vale? Porque la palabra sesgo parece como que ahí crea como un ocultamiento extraño de la responsabilidad. Y me parece que, no, eso era lo que te quería compartir, que es que me parece que está muy bien afinada. O sea, de todas formas, John, yo no era tanto que quisiera considerar los sesgos implícitos ellos mismos como estados mentales, como hábitos. Esto es lo que hace Céline Ludoff en esta tradición más fenomenológica. Habla de los estados mentales themselves, ellos mismos como hábitos. Mi intención era la conducta discriminatoria, más bien que el estado mental. Eso es lo que me parece que es un tipo de hábito. Pero tienes razón que al considerarlos de esta manera se hace hincapié en... Porque claro, son malos hábitos. Yo aquí no he utilizado esa palabra, pero es un mal hábito y los malos hábitos los queremos desechar. Y una de las cosas que, de hecho, cuando lees... Yo ahora he estado leyendo un montón de cosas, algunas muy interesantes, pero no me puedo enrollar. Como que alguien en un tribunal americano que debía a un casino miles y miles de dólares, cuando la llevaron a juicio decía que su defensa era que ella no era culpable porque su hábito de gambling, de jugar, era un hábito y ella pues había caído en este hábito y ella pues no podía... en fin, hay casos a nivel de corte, de denuncias interesantes sobre esto, ¿no? Pero claro, en toda esta literatura hay mucha hincapié en cómo los cambiamos. Y lo interesante es que casi todas, desde cómo cambias el dejar de fumar, los libros de ayuda a dejar de fumar es no cojas el teléfono, cambia tu ambiente, no te tomes un café por la mañana, tómate un té. Si te fumas un cigarrillo después de un flan, no te comas el flan. Altera tu entorno para ayudar a quitarte el hábito. Y eso también me parecía interesante, que la manera de modular los hábitos, sino de erradicarlos, era no tanto instruir a la persona, no fumes, sino cambiar las situaciones medioambientales que la llevan a fumar, que también pueden incluir, por supuesto, cierto tipo de terapia y cambiar sus hábitos mentales, ¿ves? Otra vez, pero esa parte sí que me parece que es interesante de la caracterización, sí. Muchas gracias, Pepa. Ahora tenemos... Es que estoy un poco asustada ahora, ya me callo. Ya veo que te ha asustado un poquito, pero no. ¿Quién viene? Mira, tenemos a Marta y Manolo una pregunta pequeña. Entonces, voy a dejar que pregunte antes Manolo para terminar con una filósofa joven, que me gusta más, con Marta, ¿vale? Como Manolo dice que es una pregunta, espero que sea solo una pregunta. Manolo. Hola. Hola, Pepa. Que es una curiosidad que me ha llamado la atención que no saliera por ningún lado en la charla la palabra carácter o la noción de carácter. Y es la manera clásica de tratar este tipo de problemas. Y hay, pues, la pregunta si somos responsables del carácter que tenemos, pues es análoga o muy similar a la pregunta que tú te estás haciendo. Y nada, solo era lo de apuntar este detalle. Y ahora, pero es que ahora cuando se estaba hablando respecto a la última pregunta, pues me acordé de una cosa curiosa, y es que en legislaciones de países diferentes, lo que en algunos sitios es un agravante o una disposición o un hábito agravante, en otras legislaciones es un eximente de ciertas conductas. Entonces, desde un punto de vista legal, hay este problema en el derecho internacional, que es que no coinciden las apreciaciones, las consideraciones respecto de qué tipo de hábitos son agravantes y cuáles son eximentes de conductas punitivas. Como la drogadicción, por ejemplo. El estar borracho, conduciendo, cosas así. O tener night terrors, que no sé cómo se dice, terrores nocturnos. Sí.
que te fuerzan Por ejemplo, en Inglaterra hay un caso donde un hombre se salió libre después de matar a su mujer en la cama, Sí, porque estaba sí. al lujo, su defensa era que sufría de terrores nocturnos y entonces creía que, que habían entrado a su casa a robar y la apuñaló. No, ¿Eh? te hace que pensar, porque que ni siquiera jurídicamente esté claro el tipo de responsabilidad que está detrás de estas conductas es un detalle importante. Nada, solo es eso. Sí, y el carácter la literatura tiene que hace referencia al tipo de responsabilidad que tenemos, lo que yo he llamado el true self. Ahí entra la parte del carácter, porque el true self es tu carácter y entonces, y en ese tipo de literatura normalmente la gente habla de responsabilidad en el sentido atribuible. Hay una tradición que tu carácter demuestra un poco quién eres, pero no hay accountability, no se te puede culpar por el tipo de persona en la que te has convertido. Aunque todo esto también está un poquito más enredado porque la distinción está entre attributability y accountability, que es la responsabilidad en sentido atribuible y la responsabilidad sustantiva. Al principio, que la distinción la introdujo Watson en el 80 y tantos, en un artículo ya como clásico. Las personas, los filósofos que han ido desarrollando la distinción cada vez han ido cerrando. Empezó para distinguir precisamente entre, bueno, tú eres quien eres, pero pobrecito, no te vamos a culpar por eso. Y ahora en un artículo muy reciente que habla precisamente, se llama así Attributionism, en la Enciclopedia de Filosofía Política, de uno de los que ha desarrollado la doctrina, Talbert, dice, pero bien entendido, la responsabilidad atribuible acaba con la responsabilidad sustantiva. O sea, no es cierto que el atribucionismo sea simplemente tú eres la persona que eres en carácter o en hábitos y no se te puede culpar. No, bien entendido, la cita es attributability is just accountability, no lo puedes separar. O sea que es que la literatura, yo aquí solo he podido echar unas miguitas de lo que hay detrás de esto, pero es interesante que más y más filósofos, aunque empezaron con esa distinción, hay argumentos cada vez más fuertes que intentan volver a reunir. Bueno, en epistemología también, en el caso de la epistemología de la virtud, pues exacto. Es el problema paralelo a este. Exacto. Gracias, Nat. Bueno, pues le doy la palabra ya a Marta Jorba. A la que hace mucho que no veo. Hola, Pepa, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Y bueno, como ya vamos fuera de tiempo, tengo como dos preguntas que en verdad creo que son como dos curiosidades, es decir, no es nada, ninguna objeción ni nada de eso, me ha gustado mucho. Ya sabes que me gusta mucho el tema también y cómo lo presentas. Una curiosidad es que esa conducta habitual, has dicho que se puede cambiar a través de los cambios del entorno, ¿no? Y entonces mi pregunta era, me ha interesado mucho lo que has contado de los ganglios basales y estos circuitos cerebrales que se vuelven rígidos, ¿no? Sí, bueno, y aislados, ¿no? Como se encapsulan de otras influencias de otros tipos de procesos cerebrales y tal, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo se puede cambiar? Si sabes o si hay estudios de cuando se cambian este tipo de conductas, ¿qué pasa? ¿Se crean nuevos circuitos que tipo se superponen o realmente se pueden Bueno, estos circuitos son simplemente actividad neuronal. Actividad neuronal que se encalla. Entonces, de hecho, ¿quién tiene niños? No, hay un poco de jaleo. Cierro el micro. La joven Marta. Un poco, perdonad. Se encallan, pero de hecho en los mismos estudios con conducta animal no humana, quiero decir, con las ratas, a pesar de que la conducta se mantiene, si hay devaluación en la recompensa o si no hay recompensa, claro, si tú cambias la estructura del laberinto o insistes en no recompensar a la rata,
Hombre, finalmente también pasa, ¿eh? Y, entonces, y lo que pasa es que esa red de activación neuronal pues ya no se activa. Ese chunking se relaja y se crean nuevos caminos. Sí, esto es lo que pasa. No es que... también es verdad que hay estudios que dicen lo siguiente. No es que desaparezca del todo, simplemente esa activación se hace menos potente. Porque si vuelves a cambiar el entorno, esto además se nota en el hábito, es totalmente... Claro, surge fácilmente, ¿no? Vale. Se adquiere de nuevo la misma conducta on the fly, así, boom. O sea, hay estudios mostrando las dos cosas. Gracias. Y entonces la segunda muy rápida, si Marga me permite, es que ¿cómo ves esa visión de la acción, o sea, de la conducta habitual? ¿Cómo se te relaciona con las distintas ontologías de lo que sean los sesgos implícitos? Es decir, ¿crees que alguna visión te favorece más a tu account, a tu visión o menos? Es decir, si son cosas muy raras, como hay gente que sostiene, ¿no?, un tipo de estado mental muy extraño o no, si son creencias o yo qué sé. Todo ese debate, ¿cómo crees que afecta a tu... o quizá no afecta, es decir, o en qué medida es compatible o no con lo que tú quieres decir sobre las acciones que desencadenan? Y eso es fácil porque es de las primeras cosas que digo en la parte escrita de la charla, y es que, bueno, como creo que tú sabes, yo defiendo una posición asociacionista, no me parece que sean cosas extrañas, creo que son asociaciones que es una manera además fácil de dar cuenta de la parte evaluativa, porque las emociones tienen mucho que ver. También es cierto que me parece que es muy difícil, incluso con toda la evidencia empírica que tenemos, realmente tener una teoría final. Esta es la teoría, porque hay evidencia que apoya casi todas las versiones. La doxástica, que son creencias, la asociacionista, que son asociaciones, y las extrañas estas, como la de Levy. Como no me parece que hay una cuestión de como una evidencia que justifique una de las teorías de forma definitiva, pues la propuesta mía es neutral con respecto a cuál sea la ontología de los sesgos implícitos como estados mentales. A mí me parece que, por lo que he leído sobre conducta habitual en neurociencia y en neuropsicología, parecería apoyar más una posición asociacionista, pero en este momento tampoco es algo que me preocupe, porque cada vez soy más escéptica con respecto a la probabilidad de encontrar la superevidencia que adjudique cuál es la ontología de estos estados mentales. O sea pero si tuviera que pensar cuál es la que es más convivial, que no sé, la que se adecua mejor con las características que definen esta noción de hábito pasivo, yo diría que es la posición asociacionista. Gracias. Pues nada, Pepa, muchísimas gracias por la charla y por las respuestas tan buenas. También muchas gracias a todos y todos los participantes por hacerlo tan vivo. Nos vemos el 5 de mayo con Marc Artiga, que nos va a hablar sobre Ruth Millikan. Estupendo. Abrazo a todas y a todos. Gracias, cuidaos mucho. Besos, adiós. Hasta luego. Adiós.